La antigua puerta de la bóveda gimió al abrirse por primera vez en millones de años. La doctora Elena Vázquez retrocedió mientras el polvo y el aire viciado salían con fuerza de la oscura cámara que había más allá. La luz de su casco cortaba la oscuridad, revelando paredes lisas cubiertas de extraños símbolos que parecían cambiar y moverse con la luz. Con cuidado, le dijo a su equipo. No sabemos qué hay ahí dentro. Detrás de ella había otros 5 humanos, todos parte de la expedición arqueológica a este mundo muerto en el borde de la galaxia. Llevaban 3 meses excavando aquí, siguiendo lecturas de energía que sugerían que algo importante yacía enterrado bajo la superficie. Lo que encontraron fue más grande de lo que nadie esperaba. La bóveda claramente no fue construida por ninguna especie conocida. Las paredes eran demasiado lisas, los ángulos demasiado perfectos. Incluso el aire del interior se sentía diferente, como si hubiera sido preservado por una tecnología muy superior a cualquiera que poseyera la galaxia actual. Las lecturas están por las nubes, dijo el Dr. James Park, su especialista en tecnología. Sostenía un escáner en sus manos, observando cómo los números danzaban en su pantalla. Lo que sea que esté ahí dentro, ha estado esperando mucho tiempo. Elena asintió y cruzó el umbral. La cámara interior era vasta, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. El techo se extendía hacia la oscuridad y las paredes se curvaban en un círculo perfecto. Pero lo que captó su atención fue el objeto en el centro de la sala. Parecía un cristal, pero era del tamaño de un pequeño edificio. El cristal flotaba en el aire, girando lentamente sin ningún soporte visible. Luces se movían en su interior como pequeñas estrellas, pulsando y fluyendo en patrones que dolían al mirar directamente. «Dios mío», susurró la doctora. Sarah Kim, su xenobióloga. «¿Qué es esa cosa?» Antes de que Elena pudiera responder, unos pasos resonaron detrás de ellos. Los miembros alienígenas de su equipo de expedición habían llegado. Eran 3, todos representantes del Consejo Galáctico. El Consejo había insistido en enviar observadores para supervisar cualquier descubrimiento arqueológico importante. El primer alienígena era un Celani, alto y delgado, de piel azul y grandes ojos negros. Su nombre era Coordinador Tex y actuaba como el representante oficial del Consejo. El segundo era un morfo, bajo y redondo con una piel gruesa parecida a una armadura. Se hacía llamar Erudito Gren. El tercero era algo que Elena nunca había visto antes, una criatura flotante hecha de lo que parecía metal viviente. Se llamaba a sí mismo Observador Prime. Los 3 alienígenas se detuvieron al ver el cristal. Sus reacciones fueron inmediatas y fuertes. «No», dijo Tex, su voz aguda y tensa. «Esto no puede estar aquí. Esto no debería existir». Erudito Gren hizo un sonido como de rocas moliéndose. Las lecturas coinciden con las antiguas advertencias. Este es un artefacto precursor. Observador Prime flotó más cerca del cristal, su superficie metálica ondulando. La firma de energía está confirmada. Esto es de la época anterior a los tiempos peligrosos. Elena miró alternativamente a los alienígenas y al cristal. ¿De qué están hablando? ¿Qué tiene de peligroso? Usted no lo entiende, dijo Tex. Los precursores existieron antes que todas las civilizaciones actuales. Dejaron atrás artefactos que nunca deben ser tocados. El Consejo tiene leyes estrictas sobre tales cosas. Pero Elena ya caminaba hacia el cristal. A medida que se acercaba, las luces en su interior se movían más rápido. Los patrones se volvieron más claros, más organizados. Pudo ver que no eran aleatorios en absoluto. Estaban formando figuras, mostrando cosas. «Es un mapa», dijo en voz baja. «Está mostrando sistemas estelares». El Dr. Park se unió a ella, su escáner emitiendo pitidos rápidamente. «El flujo de datos es increíble. Esta cosa almacena más información que toda la base de datos de nuestra expedición». El cristal respondió a su presencia. Las luces de su interior brillaron con más intensidad, y de repente, el aire a su alrededor se llenó de imágenes. Proyecciones holográficas mostraban estrellas y planetas, rutas comerciales y estaciones espaciales. Era una imagen completa de la galaxia tal como había sido hace mucho tiempo. «Fascinante»,
dijo la doctora. Kim. Miren todas esas civilizaciones. Debe haber miles de ellas. Elena estudió el mapa con atención. La mayoría de los sistemas estelares eran reconocibles, pero mostraban cosas que ya no existían. Planetas que ahora estaban muertos tenían ciudades y puertos espaciales. El espacio vacío mostraba estructuras masivas que se habían desmoronado hasta convertirse en polvo hacía mucho tiempo. Este mapa es antiguo, dijo. Realmente antiguo. Algunas de estas estrellas ya ni siquiera existen. Detrás de ellos, los tres alienígenas mantenían una acalorada discusión en sus propios idiomas. Elena podía oír el miedo en sus voces, aunque no entendía las palabras. Erudito Gren se acercó a ellos con cautela. Doctora Vázquez, debe alejarse del artefacto. El Consejo tiene protocolos para tales descubrimientos. ¿Qué tipo de protocolos?, preguntó Elena, sin moverse de su posición. Contención, estudio y posible destrucción si se considera necesario. Elena sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Destrucción? Este es el hallazgo arqueológico del siglo. Quizás del milenio. No podemos simplemente destruirlo. Usted no comprende los peligros, dijo Tex. Los precursores dejaron sus artefactos por alguna razón. No todas esas razones eran buenas. El Dr. Park había estado realizando escaneos detallados mientras hablaban. Ahora levantó la vista de su equipo con emoción en los ojos. Elena, tienes que ver esto. El mapa muestra algo extraño. Señaló una sección de la pantalla holográfica. Allí, entre todos los demás sistemas estelares, había uno que se veía diferente. En lugar de las luces azules y blancas normales que mostraban mundos saludables, este sistema estaba marcado en rojo. El planeta en su centro se mostraba destrozado, su superficie agrietada y en llamas. ¿Qué le pasó a ese mundo?, preguntó Elena. El Dr. Park ajustó su escáner, tratando de obtener más información. Según los datos, fue destruido, pero no por fuerzas naturales. La destrucción fue deliberada, sistemática. Observador Prime se acercó a ellos, su superficie metálica ahora oscura con lo que Elena había aprendido que era su equivalente al miedo. El mundo prohibido, dijo con una voz como de engranajes moliéndose. No debería mostrarse. No debería ser recordado. ¿Saben algo de este lugar?, preguntó Elena. Los tres alienígenas intercambiaron miradas. Finalmente, Tex habló. Hay leyendas, viejas historias que nuestros pueblos cuentan para asustar a los niños. Hablan de un mundo que fue hogar de monstruos, un lugar que tuvo que ser destruido para salvar la galaxia. Eso es ridículo, dijo la doctora. Kim. Ninguna civilización destruiría un mundo entero solo por unas historias. No historias, dijo Erudito Gren. Verdad. El mundo era real. El peligro era real. Por eso primero fue puesto en cuarentena y luego eliminado. Elena estudió el mundo destruido en el mapa con más cuidado. Las coordenadas estaban claramente marcadas, pero cuando intentó compararlas con las cartas estelares actuales, no encontró nada. El sistema no está en ninguno de nuestros mapas. ¿Dónde se supone que está? El Dr. Park introdujo las coordenadas en su computadora de navegación. Según esto, debería estar en la nebulosa del Velo, pero nunca hemos detectado ningún sistema estelar allí. La nebulosa del Velo, repitió Observador Prime, el lugar oscuro. Ninguna nave entra allí. Ninguna nave regresa de allí. Elena había oído hablar de la nebulosa del Velo. Era una nube masiva de gas y polvo que interfería con la mayoría de los sensores y sistemas de navegación. La mayoría de las especies la evitaban por completo, afirmando que estaba maldita o embrujada. Pero Elena siempre había asumido que eran solo supersticiones. Necesitamos estudiar este mapa más detenidamente, dijo. Si realmente hay un sistema estelar oculto en la nebulosa, necesitamos saberlo. No, dijo Tex firmemente. El artefacto debe ser contenido. La información debe ser asegurada. El Consejo no permitirá más estudios. Elena sintió que su temperamento se encendía. El Consejo no es dueño de este artefacto. Nosotros lo encontramos. La humanidad tiene derechos de salvamento según la ley galáctica.
No para artefactos precursores, dijo erudito Gren. Las leyes son muy claras. Tales cosas son demasiado peligrosas para que una sola especie las controle. El Dr. Park todavía estaba trabajando con su escáner, descargando tantos datos como podía antes de que los alienígenas pudieran detenerlo. Elena, estoy obteniendo cantidades masivas de información. No solo cartas estelares, sino datos técnicos, registros históricos, incluso lo que parece ser información genética sobre docenas de especies. Descarga todo lo que puedas, dijo Elena en voz baja. Rápido. Observador Prime la oyó y se movió para bloquear al Dr. Park del cristal. Cesarán toda extracción de datos inmediatamente. No lo creo, dijo Elena. Se interpuso entre el alienígena y su colega. Esta es una expedición humana en un mundo que no pertenece a nadie. Tenemos todo el derecho de estudiar lo que encontramos. Ustedes no entienden con qué están tratando, dijo Tex. Los precursores no eran como las especies actuales. Tenían un poder más allá de la imaginación. Sus artefactos contienen conocimiento que podría remodelar la galaxia, o destruirla, añadió erudito Gren. Elena volvió a mirar el cristal. El mapa seguía mostrándose, exhibiendo miles de sistemas estelares y el único mundo destruido. Pensó en todas las civilizaciones muertas que se mostraban en el mapa. Todo el conocimiento que se había perdido durante millones de años. Quizás eso es exactamente lo que la galaxia necesita, dijo. Nuevo conocimiento, nuevas posibilidades. La doctora Kim se unió a la conversación. Piensen en lo que podríamos aprender. Solo los avances médicos podrían salvar miles de millones de vidas. Y si pudiéramos entender la tecnología precursora, repetirían sus errores, dijo Observador Prime. Se convertirían en lo que ellos se convirtieron. ¿Y qué fue eso?, preguntó Elena. Los tres alienígenas se miraron de nuevo. Finalmente, Tex respondió. Extintos. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Todas las civilizaciones eventualmente se extinguen. Eso no significa que debamos dejar de intentar aprender y crecer. El Dr. Park terminó sus descargas y se alejó del cristal. Tengo todo lo que puedo llevar. El resto tendrá que esperar a un equipo adecuado. No habrá resto, dijo Tex. El consejo debe ser informado inmediatamente. Este sitio será sellado. Elena sonrió sombríamente. Buena suerte con eso. Este planeta está fuera de la jurisdicción del consejo, y no creo que quieran intentar quitarle un sitio arqueológico a los humanos por la fuerza. Los representantes alienígenas debían saber que ella tenía razón. La humanidad tenía la reputación en la galaxia de ser terca e ingeniosa. Y lo que es más importante, tenían la costumbre de ganar peleas que otras especies pensaban que deberían perder. Doctora Vázquez, dijo erudito Gren con cuidado, seguramente puede ver la sabiduría de la precaución. Si la propia civilización de los precursores cayó, quizás su conocimiento no es tan beneficioso como parece. Elena miró el cristal una vez más. El mundo destruido todavía estaba allí en el mapa, marcado en rojo como una advertencia. Pero a su lado había miles de otros mundos, la mayoría de ellos ahora vacíos y muertos. Lo que sea que les pasó a los precursores le había pasado a casi todos los demás también. Quizás, dijo ella. Pero quizás el problema no fue su conocimiento. Quizás el problema fue no compartirlo. Se volvió hacia su equipo. Empaquen todo. Llevamos los datos de vuelta a la Tierra para su análisis. El Consejo no permitirá esto, advirtió Tex. Elena se encogió de hombros. El Consejo puede presentar una queja, pero tendrán que atraparnos primero. Mientras se preparaban para abandonar la bóveda, Elena echó un último vistazo al cristal. El mapa seguía girando, mostrando la galaxia como había sido millones de años atrás. Se preguntó qué historias podría contar, qué secretos guardaba. Sobre todo, se preguntó sobre el mundo destruido en la nebulosa del velo. ¿Qué había pasado allí? ¿Qué había sido tan peligroso como para que un planeta entero tuviera que ser eliminado? Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. Las cámaras del Consejo Galáctico en la estación Prime bullían de actividad.
Representantes de docenas de especies llenaban la enorme sala circular, sus voces creando un caos de diferentes idiomas y sonidos. En el centro de todo estaba la doctora Elena Vázquez, tranquila y segura a pesar de estar rodeada por algunos de los seres más poderosos de la galaxia. El coordinador Tex estaba hablando, su piel azul más oscura de lo habitual por el estrés. Los humanos han recuperado un artefacto precursor de clase 1. Se negaron a entregarlo para su contención adecuada. El anciano Corvás, un antiguo Celani que servía como miembro principal del consejo, se inclinó hacia adelante en su silla flotante. Doctora Vázquez, seguramente comprende la gravedad de esta situación. Los artefactos precursores no son juguetes para ser estudiados por especies individuales. Elena se mantuvo firme. Con el debido respeto, anciano. Este artefacto fue encontrado en un mundo no reclamado por una expedición humana. Según la ley de salvamento galáctico, pertenece a la humanidad. Un murmullo de desaprobación recorrió la cámara. Muchos de los representantes alienígenas estaban claramente descontentos con la respuesta de Elena. La ley de salvamento no se aplica a la tecnología precursora, dijo el canciller Vex, una alta criatura insectoide con ojos compuestos. Los peligros son demasiado grandes. ¿Qué peligros?, preguntó Elena. Siguen hablando de peligros, pero nadie ha explicado cuáles son en realidad. La cámara se quedó en silencio. Elena podía sentir la tensión en el aire. Vio cómo los alienígenas se miraban entre sí con algo que parecía miedo. Finalmente, el anciano Corvás habló. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido, doctora Vázquez. Conocimiento que debería permanecer enterrado. Eso no es suficiente, dijo Elena con firmeza. La humanidad tiene derecho a saber a qué nos enfrentamos. Observador Prime flotó hacia la cámara, su superficie metálica reflejando las luces de arriba. Si los humanos insisten en el conocimiento, quizás deberían tenerlo. Pero deben entender las consecuencias. El anciano Corvás pareció descontento, pero asintió lentamente. Muy bien, pero lo que les digamos no saldrá de esta cámara. Elena sintió un escalofrío de anticipación. De acuerdo. El anciano Corvás hizo un gesto y las luces de la cámara se atenuaron. Imágenes holográficas aparecieron en el aire sobre ellos, mostrando mapas estelares y escrituras antiguas. Hace mucho tiempo, antes de que existiera ninguna de nuestras civilizaciones actuales, la galaxia estaba gobernada por muchas especies poderosas. Construyeron grandes imperios, crearon maravillas más allá de la imaginación. Pero había un mundo que se destacaba de todos los demás. El holograma se centró en un único sistema estelar. Elena lo reconoció de inmediato como el mundo destruido del mapa precursor. Este mundo fue llamado de muchas maneras en los idiomas antiguos: la cuna de las sombras, el nido de los monstruos, la fuente del fin. Pero el nombre más común era simplemente el mundo prohibido. ¿Por qué estaba prohibido?, preguntó Elena. Erudito Gren habló desde su posición cerca de la pared. Por lo que vivía allí. Los seres de ese mundo no se parecían a ninguna otra especie de la galaxia. Eran agresivos más allá de toda medida, adaptables a cualquier entorno e impulsados por un hambre infinita de expandirse y conquistar. El holograma cambió, mostrando imágenes de batallas y ciudades destruidas. Elena observó cómo flotas de naves luchaban desesperadamente contra una fuerza más pequeña que parecía ganar por pura determinación y habilidad táctica. Se extendieron por la galaxia como una plaga, continuó Erudito Gren. Sistema tras sistema cayó ante su expansión, no por una tecnología superior, sino por su capacidad para adaptarse y superar cualquier obstáculo. Elena estudió las imágenes con atención. Las naves y armas de la fuerza conquistadora parecían primitivas en comparación con las de sus enemigos, pero aún así estaban ganando. ¿Cómo es eso posible?, preguntó. Aprendían, dijo el canciller Vex, sus ojos compuestos reflejando la luz holográfica. Cada derrota les enseñaba algo nuevo. Cada victoria los hacía más fuertes. Tomaron las mejores ideas de cada especie que encontraron y las mejoraron. El anciano Corvás asintió sombríamente. Más que eso, prosperaban en condiciones que matarían a otras especies. Podían sobrevivir en entornos tóxicos,
radiactivos u hostiles de cualquier otro modo. Convertían las desventajas en ventajas. El holograma mostró más batallas, más mundos conquistados. Elena pudo ver que la especie en expansión no solo ganaba por su poderío militar. Eran mejores en todo: ciencia, ingeniería, medicina, incluso arte y cultura. No eran malvados, dijo Observador Prime, su voz cargada de lo que sonaba a arrepentimiento. No intentaban destruir a otras especies por odio o malicia. Simplemente eran demasiado exitosos, demasiado competitivos, demasiado dominantes. Elena sintió un extraño reconocimiento mientras observaba las imágenes. Había algo familiar en la forma en que estos antiguos conquistadores luchaban, en la forma en que se adaptaban y superaban los obstáculos. ¿Qué les pasó?, preguntó. Las civilizaciones restantes de la galaxia tomaron una decisión terrible, dijo el anciano Corvás. Formaron una alianza contra la especie en expansión, no para derrotarla en batalla, lo que había resultado imposible, sino para contenerla. El holograma mostró flotas masivas rodeando el sistema natal de la especie conquistadora. Pero en lugar de atacar, estaban construyendo otra cosa. ¿Qué están haciendo?, preguntó Elena. Creando una prisión, dijo Erudito Gren. Construyeron plataformas de armas alrededor del sistema, diseñadas para bombardear la superficie del mundo natal hasta que nada pudiera sobrevivir. Elena se sintió mal al darse cuenta de lo que estaba viendo. Cometieron un genocidio. Salvaron la galaxia, dijo el canciller Vex. La especie en expansión lo habría consumido todo con el tiempo. Cada mundo, cada civilización, cada forma de vida. Pero algunos escaparon, dijo Observador Prime en voz baja. La cámara volvió a quedarse en silencio. Elena miró los rostros alienígenas, viendo miedo y algo más. Culpa, quizás. ¿Qué quieren decir con que algunos escaparon?, preguntó. El anciano Corvás dudó antes de responder. Según los antiguos registros, un pequeño grupo de la especie en expansión huyó de su sistema natal antes de que comenzara el bombardeo. Usaron tecnología experimental para viajar más allá del alcance de las flotas de la Alianza. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabe, dijo Erudito Gren. Desaparecieron por completo. La Alianza los buscó durante miles de años, pero no encontró rastro alguno. Elena pensó en esta información. Una especie agresiva y adaptable que había dominado la galaxia, y que luego desapareció cuando su mundo natal fue destruido. Una especie que podía prosperar en entornos hostiles y aprender de cualquier desafío. ¿Qué aspecto tenían?, preguntó. Los alienígenas intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, el anciano Corvás habló. Los registros antiguos no son claros. La especie en expansión era muy adaptable. Recuerde, podían cambiar para adaptarse a diferentes entornos. Pero debe haber alguna descripción, insistió Elena. Observador Prime se acercó a ella. Eran bípedos, aproximadamente del mismo tamaño que su especie. Tenían apéndices manipuladores similares a sus manos. Sus cabezas contenían grandes cerebros en relación con el tamaño de su cuerpo. Elena sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Esa es una descripción muy general. Podría aplicarse a muchas especies. Sí, dijo el anciano Corvás en voz baja. Podría. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire como una nube oscura. Elena trató de procesar lo que estaba escuchando, lo que podría significar. ¿Creen que los humanos descienden de esta especie en expansión?, dijo finalmente. No lo sabemos, dijo el canciller Vex. Pero hay similitudes que no pueden ser ignoradas. ¿Qué similitudes? Erudito Gren activó su propia pantalla holográfica. El rápido avance tecnológico de su especie, su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, su expansión por el espacio en un tiempo relativamente corto, su naturaleza competitiva e innovación táctica. Elena miró los datos comparativos que Erudito Gren estaba mostrando. Los paralelismos eran inquietantes. La humanidad, de hecho, se había expandido rápidamente una vez que llegó al espacio, colonizando mundos hostiles que otras especies evitaban. Tenían la reputación de adaptarse a cualquier desafío, de aprender de cada derrota. Esto es especulación, dijo, pero su voz carecía de convicción.
Quizás, dijo el anciano Corvás, pero puede entender ahora por qué el Consejo está preocupado por los artefactos precursores en manos humanas. Elena podía entenderlo, pero no le gustaba. Están sugiriendo que la humanidad debería ser tratada como una amenaza potencial debido a la historia antigua y a coincidencias. Sugerimos precaución, dijo Observador Prime. El mapa precursor que descubrieron muestra la ubicación del mundo natal destruido. Si los humanos realmente son descendientes de la especie en expansión, ese conocimiento podría ser peligroso. ¿Peligroso? ¿Cómo? El mundo natal puede contener tecnología, registros u otros artefactos que podrían despertar instintos latentes, dijo Erudito Gren. La especie en expansión fue contenida, no eliminada. Su impulso por dominar podría seguir existiendo en sus descendientes. Elena pensó en la historia de la humanidad en la Tierra. Las guerras, la competencia, el impulso constante de explorar y expandirse. ¿Eran esos rasgos normales para una especie sapiente o señales de algo más oscuro? Incluso si algo de esto es cierto, dijo, la humanidad ha elegido un camino diferente. Trabajamos con otras especies. Nos hemos unido a la comunidad galáctica pacíficamente. Hasta ahora, dijo ominosamente el canciller Vex. El anciano Corvás levantó una mano para pedir silencio. Doctora Vázquez, no somos sus enemigos, pero debemos ser cuidadosos. El mapa precursor contiene la ubicación del mundo prohibido. Si esa información se conoce ampliamente, ¿qué creen que pasará? ¿Que los humanos correrán allí en busca de su herencia perdida? Creemos que los humanos podrían encontrar cosas allí que los cambiarían, dijo Observador Prime. Cosas que despertarían los viejos impulsos, las viejas hambres. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había oído. La historia era increíble, pero explicaba muchas cosas. ¿Por qué otras especies parecían cautelosas con los humanos? Porque ciertas tecnologías y sistemas estelares estaban restringidos. Porque la galaxia a veces se sentía como un lugar donde la humanidad no encajaba del todo. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente. Entregue los datos precursores, dijo el anciano Corvás. Deje que el Consejo los asegure adecuadamente. Olvídese del mundo prohibido. Elena negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Los datos pertenecen a la humanidad ahora. ¿Incluso sabiendo lo que sabe?, preguntó Erudito Gren. Especialmente sabiendo lo que sé, respondió Elena. Si la humanidad realmente está conectada a esta antigua especie, entonces tenemos derecho a aprender sobre nuestros orígenes. Y si no lo estamos, entonces no hay peligro en estudiar los datos. Los alienígenas parecían frustrados y preocupados. El anciano Corvás lo intentó una vez más. Doctora Vázquez, por favor, reconsidérelo. El conocimiento que busca podría cambiarlo todo. Elena sonrió sombríamente. Quizás es hora de que todo cambie. Al salir de las cámaras del Consejo, la mente de Elena estaba acelerada. La historia sobre la especie en expansión era preocupante, pero también explicaba por qué la humanidad parecía tan diferente de otras civilizaciones galácticas. Mientras que otras especies parecían contentas con sus territorios y tecnologías actuales, los humanos siempre querían más. Más mundos, más conocimiento, más desafíos que superar. La pregunta era, ¿ese impulso era una bendición o una maldición? ¿Y qué encontrarían si seguían el mapa precursor hasta su destino final? Elena tenía la sensación de que lo descubriría pronto. La nave de exploración Endeavour se movía lentamente a través de la nebulosa del velo, sus sensores esforzándose por penetrar las densas nubes de gas y polvo. La capitana Sarah Chen estaba en el puente, observando cómo la pantalla de visualización no mostraba más que una arremolinada niebla gris en todas direcciones. La navegación está completamente revuelta, informó el teniente Torres desde su estación. La nebulosa está interfiriendo con todo. GPS, posicionamiento estelar, incluso la orientación básica. ¿Qué hay de nuestros sistemas experimentales?, preguntó la capitana Chen. La doctora Elena Vázquez levantó la vista de la estación de ciencias donde había estado trabajando durante las últimas 6 horas. Los detectores de resonancia cuántica siguen funcionando.
Están diseñados para trabajar de manera diferente a la tecnología galáctica estándar. La capitana Chen asintió. Habían tardado 3 meses en prepararse para este viaje y otro mes en obtener el permiso del Comando de la Tierra. El Consejo había intentado bloquear la expedición por canales diplomáticos, pero la humanidad había insistido en su derecho a explorar el sistema estelar oculto. ¿Alguna señal de las coordenadas del mapa precursor?, preguntó Chen. Nos estamos acercando, respondió Elena. Las lecturas cuánticas definitivamente muestran algo masivo más adelante. Múltiples fuentes gravitacionales. La Endeavour era la nave de exploración más avanzada de la humanidad, equipada con tecnología que otras especies no podían entender del todo. Mientras que la mayoría de las civilizaciones galácticas dependían de principios científicos similares, los humanos habían desarrollado sus propios enfoques para los viajes espaciales y los sensores. Esta independencia ahora resultaba muy útil. Capitana, llamó el teniente Park desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión. ¿De quién? No debería haber nadie más por aquí. Viene de la flota del Consejo que nos ha estado siguiendo. La capitana Chen frunció el ceño. Sabía que estaban siendo seguidos por naves del Consejo, pero se habían mantenido fuera de la nebulosa hasta ahora. Póngalos en pantalla. La pantalla de visualización cambió para mostrar el rostro azul del coordinador Tex, distorsionado por la interferencia de la nebulosa. Capitana Chen, debe abortar su misión de inmediato. Me temo que no puedo hacer eso, coordinador. Estamos en espacio no reclamado, ejerciendo nuestro derecho legal a la exploración. No entiende el peligro al que se acerca. Regrese ahora. ¿Qué peligro? Llevan meses advirtiendo sobre peligros, pero nunca explican cuáles son en realidad. La expresión de Tex mostraba un miedo claro. El mundo prohibido no solo está destruido, capitana. Está maldito. Las naves que se le acercan no regresan. La capitana Chen miró a Elena, quien se encogió de hombros. No hemos detectado ninguna amenaza hasta ahora. ¿Cuántas naves han intentado llegar al sistema?, preguntó Chen a Tex. Varias a lo largo de los milenios. Ninguna ha enviado informes. Quizás simplemente no podían comunicarse a través de la interferencia de la nebulosa. Quizás, dijo Tex, pero su tono sugería que no lo creía. Capitana, solicito formalmente que regrese. El Consejo no será responsable de lo que suceda si continúa. Anotado, respondió Chen. Pero vamos a continuar de todos modos. La transmisión terminó, dejando el puente en silencio. Chen miró a su tripulación, todos humanos que se habían ofrecido como voluntarios para esta peligrosa misión. ¿Alguna duda?, preguntó. No, capitana, dijo el teniente Torres. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Elena se levantó de su estación, la emoción clara en su rostro. Capitana, estoy leyendo múltiples firmas estelares más adelante. Estamos casi fuera de la nebulosa. Todas las estaciones, prepárense para la entrada al sistema, ordenó Chen. La Endeavour atravesó la última capa de la nebulosa, y de repente, la pantalla de visualización se despejó. Ante ellos se extendía un sistema estelar como ningún otro que hubieran visto. La estrella misma era antigua, una gigante roja que teñía todo de un brillo anaranjado. Pero a su alrededor orbitaban 3 mundos, cada uno claramente visible incluso a esta distancia. Entre los planetas flotaban estructuras masivas, obviamente artificiales, pero oscuras y sin vida. Dios mío, susurró la doctora Kim desde su estación de biología. Miren esas plataformas orbitales. Las estructuras eran enormes, cada una más grande que la luna de la Tierra. Colgaban en el espacio como centinelas muertos, sus superficies marcadas y rotas, pero incluso dañadas, eran claramente armas de un poder increíble. Esas son plataformas de bombardeo, dijo Elena en voz baja. El Consejo no mentía. Este sistema fue convertido en un campo de exterminio. La capitana Chen estudió la pantalla. ¿Cuál es el estado de los planetas? El teniente Torres realizó escaneos detallados. El planeta interior está completamente fundido. Sin atmósfera, temperatura superficial de más de 2000 grados.
El planeta exterior está congelado, cubierto de hielo de varios kilómetros de espesor. Y el planeta del medio, ese es el interesante, capitana. Debería ser habitable, a la distancia correcta de la estrella, con el tamaño y la masa adecuados. Pero no leo atmósfera, ni campo electromagnético, ni señales de vida. Elena se unió a Torres en su estación. Ha sido esterilizado por completo. La capitana Chen sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que estaban viendo. Esto había sido una vez un sistema estelar vivo, hogar de la especie que el Consejo afirmaba que casi había conquistado la galaxia. Ahora era un cementerio. Acérquenos al planeta del medio, ordenó, pero con cuidado. Quiero escaneos completos funcionando continuamente. A medida que se acercaban al mundo muerto, se hicieron visibles más detalles. La superficie estaba cubierta por las ruinas de ciudades masivas, sus edificios reducidos a escoria derretida y piedra rota. Cráteres salpicaban el paisaje donde las armas orbitales habían golpeado repetidamente. Capitana, llamó Elena. Estoy detectando algunas lecturas inusuales desde la superficie. ¿Qué tipo de lecturas? Firmas electromagnéticas. Débiles, pero definitivamente artificiales. Algo ahí abajo todavía está activo. La capitana Chen tomó una decisión. Preparen un equipo de desembarco. Trajes ambientales completos. Máxima precaución. La doctora Kim levantó la vista de su estación. Capitana, ¿está segura de que es prudente? No sabemos qué hay ahí abajo. Precisamente por eso necesitamos ir a ver, respondió Chen. 2 horas después, una lanzadera que transportaba a la capitana Chen, la doctora Vázquez y 4 miembros del personal de seguridad descendió a través de la delgada atmósfera del planeta muerto. La superficie era un páramo de roca rota y metal retorcido. Los restos de una civilización que había sido completamente destruida. La arquitectura es extraña, observó Elena mientras volaban sobre una ciudad en ruinas. No coincide con ninguna especie conocida. La capitana Chen estudió los edificios de abajo. Estaban construidos a una escala que sugería seres de tamaño similar al humano, pero los diseños no se parecían a nada en la base de datos galáctica. Los principios matemáticos parecían diferentes, las sensibilidades artísticas alienígenas, pero de alguna manera familiares. Ahí, señaló Elena una estructura que estaba más intacta que las demás. Ese edificio todavía está parcialmente en pie, y estoy leyendo fuentes de energía en su interior. Aterrizaron cerca del edificio, que resultó ser enorme, aunque estaba en su mayor parte destruido. Lo que quedaba todavía tenía varios pisos de altura y cubría varias manzanas de la ciudad. Con cuidado, advirtió la capitana Chen mientras entraban por un hueco en la pared. No sabemos qué tipo de defensas podría tener este lugar. El interior estaba oscuro y lleno de escombros, pero sus luces revelaron pasillos y habitaciones sorprendentemente familiares en su distribución. La altura del techo era apropiada para los humanos. Las puertas tenían el tamaño correcto. Incluso las proporciones de las habitaciones se sentían cómodas. Esto es raro, dijo el sargento Martínez, uno del equipo de seguridad. Es como si este lugar hubiera sido construido para gente como nosotros. Elena estaba realizando escaneos con su equipo portátil. Las lecturas electromagnéticas provienen de más adentro. Definitivamente hay algo activo ahí abajo. Siguieron un pasillo que descendía, llevándolos más adentro del edificio. A medida que avanzaban, Elena notó que el daño se volvía menos severo. Lo que sea que había destruido la superficie no había penetrado tan profundo bajo tierra. Capitana, dijo de repente, estoy leyendo materia orgánica preservada más adelante. Algo que sobrevivió al bombardeo. Doblaron una esquina y se encontraron en una vasta cámara. Las paredes estaban revestidas de extraños dispositivos que zumbaban con energía, y en el centro de la sala había una colección de estructuras cristalinas similares al artefacto precursor que habían encontrado antes. Pero lo que captó su atención fueron las propias paredes. Estaban cubiertas de imágenes, grabados y lo que parecía ser escritura. Y las imágenes mostraban seres que parecían notablemente humanos. Elena, dijo la capitana Chen en voz baja, dime que eso no es lo que creo que es.
Elena estudió los grabados de la pared con atención. Las figuras eran bípedas, de altura humana, con manos y rostros que podrían haber pertenecido a personas de la Tierra. Se les mostraba en diversas actividades, construyendo ciudades, viajando entre estrellas, librando batallas. Las proporciones son exactamente correctas, dijo Elena, su voz apenas un susurro. La estructura corporal, el uso de herramientas, incluso la forma en que están de pie y se mueven. Estos podrían ser humanos. El sargento Martínez estaba examinando otra sección de la pared. Capitana, tiene que ver esto. El área que estaba mirando mostraba una secuencia de imágenes que contaban una historia. Los seres de aspecto humano aparecían viviendo pacíficamente en su mundo, luego construyendo naves y viajando a otros planetas. Las imágenes los mostraban conociendo a otras especies, compartiendo conocimiento y tecnología. Pero luego el tono de las imágenes cambiaba. Los seres de aspecto humano aparecían en conflicto con otras especies, su expansión encontrando resistencia. Las imágenes finales mostraban grandes flotas rodeando su sistema estelar y fuego cayendo del cielo. Es la misma historia que nos contó el Consejo, dijo Elena, pero desde la otra perspectiva. La capitana Chen estudió las imágenes con más detenimiento. Estos no parecen conquistadores ni monstruos. Parecen exploradores. Quizás así empezó, respondió Elena. Pero la exploración puede convertirse en expansión, y la expansión en conquista. Se adentraron más en la cámara, encontrando más estructuras cristalinas que eran claramente dispositivos de almacenamiento de datos. Elena conectó su escáner a una de ellas y la información comenzó a fluir por su pantalla. Capitana, esto es increíble. Estoy obteniendo datos genéticos, registros históricos, incluso diarios personales. Esta gente lo documentó todo. ¿Gente? Elena levantó la vista de su escáner, con el rostro pálido. Capitana, los datos genéticos son una coincidencia perfecta. Estos seres no solo eran similares a los humanos. Eran humanos. Este fue el mundo natal original de la humanidad. Las implicaciones golpearon a todos a la vez. La capitana Chen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso es imposible. La humanidad evolucionó en la Tierra. ¿Lo hicimos?, preguntó Elena. ¿O simplemente lo asumimos porque no tenemos registros de nada anterior? Mostró más datos en su escáner. Según estos registros, esta civilización existió durante millones de años antes de ser destruida. Se habían extendido por cientos de sistemas estelares, construido un imperio que abarcaba una cuarta parte de la galaxia. ¿Qué les pasó? La historia real, no la versión del Consejo. Elena continuó leyendo. Tuvieron éxito. Demasiado éxito. Su expansión los puso en contacto con otras especies, y eran mejores en casi todo. No porque intentaran dominar, sino porque eran naturalmente competitivos y adaptables. Hizo una pausa, procesando más información. Las otras especies formaron una alianza contra ellos, no porque los humanos fueran malvados, sino porque tenían miedo de quedarse atrás. La humanidad estaba evolucionando demasiado rápido, adaptándose demasiado deprisa. Las otras especies se enfrentaban a la extinción por competencia, no por conquista. La capitana Chen miró alrededor de la cámara en ruinas. Así que destruyeron una civilización entera porque tenían miedo de perder una competencia que ellos empezaron. Parece que sí, pero algunos humanos se escaparon. Un pequeño grupo usó tecnología experimental de viaje más rápido que la luz para huir a un sistema inexplorado antes de que comenzara el bombardeo. La Tierra, confirmó Elena. Suprimieron deliberadamente su propia historia y tecnología, eligiendo empezar de nuevo como primitivos en lugar de arriesgarse al mismo destino. El sargento Martínez seguía estudiando los grabados de la pared. Capitana, hay algo más aquí. Estas imágenes finales muestran a los humanos que escaparon. Se les muestra destruyendo sus propios registros y tecnología. Elena encontró más datos que lo confirmaban. No querían que sus descendientes repitieran los mismos errores. Eligieron olvidar en lugar de arriesgarse a volver a ser demasiado exitosos. La capitana Chen intentó procesar esta información.
Toda la comprensión de la humanidad sobre su origen y su lugar en la galaxia estaba equivocada. No eran recién llegados ni primitivos que habían alcanzado recientemente los viajes espaciales. Eran los descendientes de la antigua especie dominante de la galaxia. ¿Cambia esto algo?, preguntó. Elena miró los datos que fluían por su escáner. No lo sé. Estos registros contienen información tecnológica que está millones de años por delante de la civilización galáctica actual. Armas, naves, conocimiento científico que podría transformarlo todo. O destruirlo todo, como advirtió el Consejo. Quizás. O quizás el problema nunca fue la tecnología en sí. Quizás el problema fue que los antepasados de la humanidad estaban solos en su éxito. Pero ahora hay otras especies, otras civilizaciones que también podrían beneficiarse de este conocimiento. La capitana Chen tomó una decisión. Descarga todo lo que puedas. Llevamos esta información de vuelta a la Tierra. Capitana, dijo nerviosamente el sargento Martínez. ¿Y si el Consejo tenía razón? ¿Y si este conocimiento es demasiado peligroso? Chen miró alrededor de la cámara en ruinas, pensando en los miles de millones de humanos que vivían pacíficamente en cientos de mundos, trabajando junto a otras especies en la comunidad galáctica. Entonces tendremos que demostrar que se equivocan, dijo. Los archivos más profundos yacían enterrados bajo kilómetros de escombros y metal retorcido. La capitana Chen y su equipo habían estado trabajando durante 3 días para llegar a ellos, siguiendo las firmas electromagnéticas que detectaban los escáneres de Elena. Cada nivel que descendían mostraba menos daños, como si el antiguo bombardeo no hubiera podido penetrar tan profundamente en el núcleo del planeta. Estos pasajes descienden kilómetros, informó el sargento Martínez mientras comprobaba las lecturas de profundidad. Lo que sea que esté ahí abajo, fue construido para sobrevivir a cualquier cosa. La doctora Vázquez estudiaba las lecturas de su escáner mientras caminaban por pasillos que parecían haber sido tallados en roca sólida. Las fuentes de energía se están fortaleciendo y estoy detectando sistemas masivos de almacenamiento de datos más adelante. ¿Cuán masivos?, preguntó la capitana Chen. Más grandes que cualquier cosa que haya visto. Estos archivos podrían contener la historia completa de la civilización humana original. Llegaron a una puerta masiva hecha de algún tipo de metal que brillaba a pesar de su increíble edad. Extraños símbolos cubrían su superficie, pero a medida que se acercaban, los símbolos comenzaron a brillar y a cambiar. ¿Nos está escaneando?, preguntó la doctora Kim. Elena levantó su escáner. Definitivamente está leyendo algo. Firmas biológicas, quizás patrones de ADN. La puerta hizo un sonido como un trueno lejano y luego, lentamente, comenzó a abrirse. Más allá se extendía una cámara tan vasta que sus luces no podían alcanzar las paredes lejanas. Al entrar, paneles de luz suave comenzaron a activarse por todo el espacio, revelando algo que les quitó el aliento. La cámara era una biblioteca, pero en lugar de libros, contenía millones de estructuras de cristal similares a las que habían encontrado en los niveles superiores. Cada cristal zumbaba con información almacenada, creando un sonido como música lejana. «Dios mío», susurró la capitana Chen. «¿Cuánta información hay almacenada aquí?» Elena ya estaba conectando su equipo al cristal más cercano. Más de la que toda nuestra civilización ha producido en su historia. Este es el archivo completo del imperio humano original. A medida que los datos comenzaban a fluir hacia el escáner de Elena, pantallas holográficas se activaron por toda la cámara. Imágenes aparecieron en el aire a su alrededor, mostrando la historia de la civilización que una vez había gobernado esta parte de la galaxia. Vieron cómo los primeros humanos abandonaban su mundo natal, no en naves primitivas, sino en navíos que hacían que la tecnología actual pareciera un juguete de niños. Vieron a los humanos establecer colonias en mundos hostiles a otras formas de vida, convirtiendo planetas muertos en jardines mediante una tecnología que parecía magia. «Miren su tasa de expansión», dijo Elena, señalando una pantalla que mostraba el crecimiento del territorio humano a lo largo del tiempo. Colonizaron cientos de sistemas en solo unos pocos miles de años. «Eso es imposible», dijo la doctora Kim. «Ninguna especie se expande tan rápido». «Los humanos sí», replicó Elena,
accediendo a más datos. Tenían ventajas de las que carecían otras especies: adaptabilidad, impulsos agresivos de expansión, y lo más importante, aprendían de cada especie que encontraban. Las pantallas holográficas mostraban a los humanos haciendo contacto con docenas de civilizaciones alienígenas. Pero en lugar de conquistarlas, los primeros humanos las estudiaban, aprendían de ellas y mejoraban sus descubrimientos. No eran conquistadores, observó la capitana Chen. Eran competidores. Exacto, dijo Elena, mostrando más registros. No destruían otras civilizaciones. Simplemente las superaban en la competencia. Mejor tecnología, mejores estrategias, mejor adaptación a nuevos entornos. Las pantallas mostraban esta competencia en detalle. Los humanos llegaban a un sistema donde vivía otra especie. En generaciones, tenían más éxito que los nativos. No mediante la guerra o la opresión, sino a través de una innovación y adaptación superiores. Es como si estuvieran diseñados para el éxito, dijo la doctora Kim en voz baja. Elena encontró datos biológicos que explicaban esta observación. Según estos registros, los humanos evolucionaron en un entorno inusualmente competitivo. Su mundo natal tenía múltiples especies inteligentes compitiendo por los recursos. ¿Múltiples especies en un solo mundo? Sí, los humanos no eran la única vida inteligente en su planeta original. Lo compartían con varias otras especies, todas compitiendo por el dominio. Los humanos ganaron esa competencia a través de la inteligencia, el uso de herramientas y la cooperación social. La capitana Chen estudió los datos biológicos que Elena estaba mostrando. Así que cuando llegaron al espacio, ya estaban optimizados para el éxito competitivo. Más que eso, estaban acostumbrados a competir con otras especies inteligentes y a ganar. Era natural para ellos. Las pantallas holográficas continuaron mostrando la expansión de la civilización humana. Vieron cómo los humanos establecían redes comerciales, construían estaciones espaciales masivas y desarrollaban tecnologías que transformaban sistemas estelares enteros. Pero las pantallas también mostraban la reacción de otras especies galácticas. Miedo, preocupación, una alarma creciente a medida que el éxito de la humanidad se hacía imposible de ignorar. Las otras especies no eran malvadas, dijo Elena mientras accedía a más registros históricos. Simplemente tenían miedo de extinguirse por la competencia. Las pantallas mostraban reuniones entre líderes humanos y representantes de otras especies. Las conversaciones eran diplomáticas, pero la tensión subyacente era clara. Otras civilizaciones pedían a los humanos que frenaran su expansión, que compartieran sus ventajas, que de alguna manera se volvieran menos exitosos. ¿Qué dijeron los humanos?, preguntó la capitana Chen. Elena sacó los registros diplomáticos. Ofrecieron compartir su tecnología y conocimiento libremente. Invitaron a otras especies a unirse a su expansión, a convertirse en socios en lugar de competidores. Eso no suena irrazonable. No lo era. Pero las otras especies temían que, incluso con la ayuda humana, siempre serían secundarias, siempre menos exitosas que la humanidad. Las pantallas mostraban la creciente alianza de especies no humanas. Al principio fue solo cooperación diplomática, luego aislamiento económico de los mundos humanos. Finalmente, preparación militar. Estaban planeando un genocidio desde el principio, dijo el sargento Martínez con enojo. No un genocidio, corrigió Elena, accediendo a más registros. Contención. La alianza pasó décadas tratando de encontrar formas de limitar la expansión humana sin destruir a la humanidad por completo. Las pantallas mostraban varios intentos fallidos de contención, bloqueos que los humanos eludían con tecnología superior, sanciones económicas que los humanos superaban con innovación, incluso intentos de armas biológicas a las que los humanos se adaptaron y vencieron. Nada funcionó, observó la doctora Kim. Peor que eso, dijo Elena, encontrando más datos. Cada intento de contener a la humanidad los hacía más fuertes. Aprendían de cada desafío y se volvían más exitosos. El periodo final de los registros mostraba el último y desesperado plan de la alianza. Como no podían contener a la humanidad por medios normales,
Destruirían el mundo natal humano y todas las colonias principales simultáneamente. Lo llamaron la purga, dijo Elena en voz baja. Un ataque coordinado diseñado para eliminar la civilización humana de un solo golpe. Las pantallas mostraban las flotas masivas reuniéndose alrededor del espacio humano. Miles de naves de docenas de especies, todas armadas con armas diseñadas para esterilizar planetas enteros. Pero algunos humanos escaparon, dijo la capitana Chen. Sí, un pequeño grupo vio lo que se avecinaba y se preparó. Habían estado trabajando en una tecnología experimental de viaje más rápido que la luz que podía alcanzar regiones del espacio previamente desconocidas. Las pantallas mostraban las naves de escape partiendo justo antes de que comenzara el bombardeo. Elena accedió a los registros de esos últimos días, y su rostro palideció mientras leía. Capitana, tiene que ver esto. Elena proyectó los registros finales para que todos los vieran. Mostraban a los líderes humanos tomando una decisión increíble. Las naves de escape no solo huían hacia la seguridad. Llevaban órdenes de suprimir su propia historia y tecnología. Eligieron olvidar, dijo la capitana Chen con asombro. Más que eso, eligieron empezar de cero por completo. Las naves de escape llevaban equipo de modificación genética diseñado para hacer a sus descendientes menos agresivos, menos competitivos. Querían asegurarse de que la humanidad nunca más se volviera tan exitosa que otras especies se sintieran amenazadas. La doctora Kim parecía conmocionada. ¿Modificaron su propia genética? Según estos registros, sí. Redujeron las hormonas de agresión, limitaron ciertas funciones cognitivas relacionadas con el comportamiento competitivo e incluso suprimieron algunos aspectos de su adaptabilidad. La capitana Chen sintió un escalofrío al darse cuenta de las implicaciones. ¿Estás diciendo que los humanos modernos son versiones deliberadamente debilitadas de los originales? No debilitadas, modificadas. Los humanos originales estaban preocupados de que sus rasgos naturales llevaran inevitablemente al mismo conflicto, así que eligieron cambiarse a sí mismos. Elena accedió a más datos sobre las modificaciones genéticas. También suprimieron todos los registros históricos y destruyeron la mayor parte de su tecnología avanzada. Se suponía que los descendientes creerían que evolucionaron naturalmente en su nuevo mundo, la Tierra. El plan era que la humanidad se desarrollara lentamente, pacíficamente, de una manera que no amenazara a otras especies. El sargento Martínez estaba estudiando los datos técnicos que Elena mostraba. Capitana, parte de este equipo de modificación todavía está aquí, todavía funcional. Elena lo confirmó con sus escáneres. Los humanos originales dejaron registros completos de lo que hicieron y cómo revertirlo, por si sus descendientes alguna vez necesitaran sus capacidades completas. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad moderna no solo descendía de una exitosa civilización galáctica. Eran esa civilización, deliberadamente limitada para evitar repetir el destino de sus antepasados. ¿Qué pasaría si revirtiéramos las modificaciones?, preguntó la doctora Kim. Elena mostró los datos relevantes. Según estos registros, los humanos recuperarían su adaptabilidad, competitividad y capacidad de innovación originales. Pero también recuperarían los impulsos que hicieron que otras especies los vieran como una amenaza. La capitana Chen pensó en esto cuidadosamente. Entonces, tenemos una elección. Podemos permanecer como estamos, limitados pero pacíficos, o podemos volver a ser lo que éramos originalmente, con todas las ventajas y peligros que eso implica. Hay más, dijo Elena, accediendo a registros adicionales. Los humanos originales dejaron información detallada sobre la galaxia tal como existía en su tiempo. Tecnologías, descubrimientos científicos, conocimiento cultural de docenas de especies. Conocimiento que podría hacer avanzar a toda nuestra civilización millones de años. Sí. Pero también conocimiento que podría hacer a la humanidad tan exitosa que nos enfrentaríamos a la misma elección que nuestros antepasados: dominar la galaxia o ser destruidos por aquellos que temen nuestro éxito. La capitana Chen miró alrededor de la vasta cámara de archivos. ¿Cuánta de esta información podemos llevarnos? Toda, respondió Elena. Estos cristales de almacenamiento son increíblemente densos.
Uno solo contiene más datos que todo el sistema informático de nuestra nave. Entonces nos llevamos todo. Todos los registros históricos, todos los datos técnicos, toda la información genética. Capitana, dijo nerviosamente la doctora Kim. ¿Y si el consejo tenía razón? ¿Y si este conocimiento es demasiado peligroso? La capitana Chen pensó en los miles de millones de humanos que vivían pacíficamente por toda la galaxia, trabajando junto a otras especies, contribuyendo a la civilización galáctica sin amenazar a nadie. Entonces demostraremos que se equivocan, dijo. Pero lo haremos con cuidado. Elena seguía accediendo a los archivos, sacando más información. Capitana, hay algo más aquí. Datos recientes. ¿Recientes? ¿Cuán recientes? Muy recientes. Alguien ha estado actualizando estos archivos, añadiendo información sobre la civilización galáctica actual, sobre el regreso de la humanidad al espacio, sobre nuestro contacto con otras especies. La capitana Chen sintió un escalofrío. Alguien ha estado aquí recientemente. No, las actualizaciones vienen de fuera del sistema. Alguien ha estado monitoreando la galaxia y actualizando estos registros de forma remota. Elena accedió a la fuente de las actualizaciones y su rostro se puso blanco. Capitana, las actualizaciones vienen de la Tierra. Eso es imposible. No del gobierno ni de ninguna fuente oficial. La señal proviene de una ubicación que no existe en ningún mapa. Alguien en la Tierra ha estado manteniendo contacto con estos archivos durante miles de años. Las implicaciones eran aterradoras y emocionantes al mismo tiempo. En algún lugar de la Tierra, alguien o algún grupo había preservado la verdadera historia de la humanidad. Habían estado observando, esperando, actualizando los archivos en preparación para este momento. ¿Dicen los archivos quiénes son? Preguntó la capitana Chen. Elena buscó en los datos. Se llaman a sí mismos los guardianes. Según estos registros, son los descendientes de los humanos que se quedaron en la Tierra pero no se sometieron a las modificaciones genéticas. Han estado preservando la verdad, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para conocer sus verdaderos orígenes. La capitana Chen tomó una decisión. Descárgalo todo. Todo. Llevamos esta información de vuelta a la Tierra, y vamos a encontrar a estos guardianes. Y entonces la humanidad tendrá que decidir qué quiere ser. Lo que fue, lo que es, o algo completamente nuevo. Mientras se preparaban para abandonar los archivos, Elena hizo un último descubrimiento. Oculto en los niveles más profundos de los datos había un mensaje dejado por los humanos originales que habían huido de su mundo destruido. El mensaje era simple. A nuestros descendientes, si están leyendo esto, entonces han encontrado el camino a casa. La elección de qué hacer con este conocimiento es suya. Nosotros elegimos olvidar para sobrevivir. Ustedes deben elegir si recordar para vivir. La capitana Chen leyó el mensaje y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. A la humanidad se le había dado una segunda oportunidad de grandeza. La pregunta era si serían lo suficientemente sabios como para usarla correctamente. El viaje de regreso a la Tierra duró 3 semanas, pero para la capitana Chen parecieron meses. El peso de lo que habían descubierto la oprimía como una fuerza física. En la bodega de carga de la nave, docenas de cristales de almacenamiento contenían la historia y tecnología completas de la civilización perdida de la humanidad. La doctora Vázquez apenas había dormido durante el viaje de regreso, pasando cada momento analizando los datos que habían recuperado. Sus hallazgos se volvían más increíbles cada día. Capitana, dijo mientras entraban en el sistema solar de la Tierra, he estado estudiando los registros de modificación genética. Los cambios realizados a nuestros antepasados fueron más extensos de lo que pensamos inicialmente. La capitana Chen levantó la vista de los informes de navegación que había estado revisando. ¿Cuán extensos? Los humanos originales no solo redujeron la agresión y la competitividad. Suprimieron aspectos enteros de la función cognitiva humana, habilidades para resolver problemas, reconocimiento de patrones, incluso la curiosidad básica sobre el universo. ¿Estás diciendo que no solo somos menos agresivos que nuestros antepasados, sino que somos menos inteligentes? Elena asintió sombríamente. No menos inteligentes,
pero nuestra inteligencia está enfocada de manera diferente. Las modificaciones fueron diseñadas para hacernos conformes con un progreso más lento, menos interesados en la expansión y la dominación. La capitana Chen pensó en esto mientras la Tierra se hacía más grande en la pantalla de visualización. Pero aún así llegamos al espacio. Aún así nos unimos a la comunidad galáctica. Sí, pero nos tomó mucho más tiempo de lo que debería. Y hemos sido mucho más cooperativos con otras especies que nuestros antepasados. Quizás eso no sea algo malo. Quizás no. Pero, capitana, hay algo más. Las modificaciones no eran permanentes. Fueron diseñadas para desvanecerse con el tiempo. Chen sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Con cada generación, los cambios genéticos se vuelven ligeramente más débiles. Eventualmente, la humanidad volvería naturalmente a su estado original. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Elena revisó sus cálculos. Según los modelos, unos 50.000 años. Pero el proceso podría acelerarse si las modificaciones se revirtieran deliberadamente usando la tecnología original. La capitana Chen miró los cristales de almacenamiento visibles a través de las puertas de la bodega de carga. Entre toda esa tecnología antigua estaba el medio para restaurar a la humanidad a sus capacidades originales. La pregunta era si debían usarlo. ¿Has podido contactar a estos guardianes? Preguntó Chen. Lo he intentado, pero la señal de la Tierra se detuvo tan pronto como dejamos el sistema de archivos. ¿O saben que venimos o algo les pasó? La Endeavour entró en órbita terrestre y recibió instrucciones inmediatas de atracar en la estación Luna para un informe. Pero mientras se acercaban a la estación, Elena detectó algo inusual. Capitana, hay una nave no registrada atracada en la estación. El diseño no coincide con ninguna nave humana conocida. Chen estudió la extraña nave en sus sensores. Era elegante y avanzada, claramente construida con tecnología más allá de las capacidades humanas actuales. ¿Los guardianes?, se preguntó. Atracaron en la estación Luna y fueron escoltados inmediatamente a una sala de reuniones segura. Esperándolos estaba el almirante Rodríguez, jefe del Comando de Exploración de la Tierra, junto con varios otros oficiales de alto rango. Pero lo que captó su atención fue la figura que estaba en las sombras al fondo de la sala. La persona dio un paso adelante y Chen vio que era una mujer mayor con cabello plateado y ojos que parecían mucho más viejos que su edad aparente. Capitana Chen, doctora Vázquez, dijo la mujer. Mi nombre es Sara Akefer. Represento a la organización que conocen como los Guardianes. El almirante Rodríguez hizo un gesto para que todos se sentaran. La señorita Akefer nos contactó hace 3 días afirmando tener información sobre su misión. Dice que los ha estado esperando. Elena estudió a la mujer cuidadosamente. Usted ha estado monitoreando los archivos en el mundo destruido durante miles de años. Así es, confirmó Sara. Hemos estado esperando a que la humanidad encontrara su camino de regreso a casa. La capitana Chen se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo han permanecido ocultos durante tanto tiempo? Sara sonrió con tristeza. Somos los descendientes de los humanos que eligieron no someterse a las modificaciones genéticas. Cuando nuestros antepasados huyeron a la Tierra, un pequeño grupo decidió que alguien necesitaba recordar la verdad. ¿Cuán pequeño era ese grupo? Originalmente, unas 50 personas. Hemos mantenido una población estable de unos pocos cientos desde entonces, ocultos en lugares remotos de la Tierra. La doctora Vázquez sacó su escáner y lo apuntó a Sara. Su perfil genético es completamente diferente al de los humanos normales. Somos lo que la humanidad era antes de las modificaciones. Más agresivos, más competitivos, más capaces intelectualmente, pero también más peligrosos. El almirante Rodríguez parecía incómodo. La señora Akefer nos ha estado contando algunas cosas inquietantes sobre los orígenes de la humanidad. Sara asintió. La verdad es inquietante. Nuestros antepasados dominaron la galaxia a través de la superioridad competitiva. No eran malvados, pero tuvieron tanto éxito que otras especies no tuvieron más remedio que destruirlos o enfrentarse a la extinción. La capitana Chen pensó en las ruinas que habían visto en el mundo destruido. Pero eligieron cambiarse a sí mismos en lugar de contraatacar.
Algunos lo hicieron, pero no todos. Los guardianes eligieron preservar los rasgos humanos originales, creyendo que algún día podrían ser necesarios de nuevo. Elena levantó la vista de su análisis de datos. ¿Necesarios para qué? La expresión de Sara se volvió seria. Para lo que se avecina. Activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia desde una perspectiva externa. Mientras la humanidad ha estado reconstruyéndose lentamente, algo más ha estado sucediendo. La galaxia está siendo invadida. La pantalla mostró movimiento en el borde galáctico. Vastas flotas acercándose desde el espacio intergaláctico. ¿Quiénes son?, preguntó el almirante Rodríguez. No lo sabemos, pero nuestros sensores de largo alcance detectan millones de naves acercándose. Llegarán a los sistemas exteriores en unos pocos años. La capitana Chen estudió la pantalla. ¿Cómo saben que son hostiles? Porque ya lo han hecho antes. Los archivos que recuperaron contienen registros de invasiones extragalácticas previas. La civilización humana original se enfrentó a varias de esas amenazas. Elena accedió a los datos relevantes de sus hallazgos. Tiene razón. Hay registros de ataques desde fuera de la galaxia. Los humanos originales los repelieron con éxito, pero requirió todas sus capacidades. Sara asintió. Las civilizaciones galácticas actuales no tienen idea de a qué se enfrentan. Su tecnología está millones de años por detrás de lo que se necesita para luchar contra una invasión extragaláctica. Pero la tecnología humana original podría hacerlo. Sí. Con el conocimiento que han recuperado y con la humanidad restaurada a sus capacidades originales, podríamos ser capaces de defender la galaxia. El almirante Rodríguez parecía escéptico. Nos está pidiendo que modifiquemos genéticamente a toda nuestra especie basándonos en registros antiguos y una invasión que podría no ser ni siquiera hostil. Sara activó otra pantalla que mostraba lecturas detalladas de los sensores de las flotas que se acercaban. Almirante, estas naves ya han destruido 17 galaxias. Hemos estado rastreando su camino durante siglos. La sala se quedó en silencio mientras todos absorbían esta información. La capitana Chen miró los datos, tratando de procesar las implicaciones. Entonces, tenemos una elección, dijo finalmente. Podemos restaurar a la humanidad a sus capacidades originales y arriesgarnos a convertirnos en los monstruos que otras especies temen, o podemos quedarnos como estamos y ver cómo la galaxia es destruida. Hay una tercera opción, dijo Sara en voz baja. Restauramos a algunos humanos a sus capacidades originales, pero no a todos. Creamos un enfoque híbrido donde tenemos las habilidades que necesitamos para luchar contra la invasión, pero suficientes humanos modificados para mantener relaciones pacíficas con otras especies. Elena estaba estudiando los datos genéticos. Eso podría funcionar. Podríamos revertir las modificaciones solo en voluntarios, crear una casta militar con capacidades humanas originales mientras dejamos a la población general sin cambios. El almirante Rodríguez parecía preocupado. Están hablando de crear una subespecie separada de la humanidad. ¿Supersoldados? No supersoldados, corrigió Sara. Simplemente humanos como eran originalmente. Las modificaciones nos hicieron más débiles. ¿Recuerdan? La capitana Chen pensó en la elección que enfrentaban. ¿Qué saben las otras especies galácticas sobre la invasión? Nada todavía. Nuestros sensores de largo alcance son más avanzados que los suyos. No detectarán la amenaza hasta que sea demasiado tarde. ¿Les decimos? Sara negó con la cabeza. No nos creerían, y si lo hicieran, entrarían en pánico. La civilización galáctica actual colapsaría en el caos mucho antes de que llegue la invasión. Elena había estado haciendo cálculos en su computadora portátil. Si vamos a hacer esto, debemos empezar de inmediato. El proceso de restauración genética lleva tiempo y necesitaremos empezar a preparar las defensas. El almirante Rodríguez se levantó. Esto está más allá de mi autoridad. Necesitamos involucrar al Consejo de la Tierra y probablemente también al Consejo Galáctico. No, dijo Sara con firmeza. El Consejo Galáctico no puede saber de esto hasta que estemos listos. Intentarían detenernos, al igual que intentaron evitar que visitaran el mundo archivo. La capitana Chen entendió el dilema. Si les decimos la verdad sobre los orígenes de la humanidad,
verán el proceso de restauración como una amenaza. Si no les decimos, no estarán preparados para la invasión. Por eso debemos actuar con cuidado, dijo Sara. Restaurar suficientes humanos para montar una defensa, pero hacerlo en silencio. Prepararnos para la invasión sin alarmar a otras especies. Elena seguía analizando los datos de los archivos. Capitana, hay algo más. Los humanos originales no solo repelieron invasiones extragalácticas. Lideraron coaliciones de múltiples especies. Fueron capaces de coordinar las defensas galácticas porque otras especies confiaban en su liderazgo. ¿Confiaban en ellos? Los humanos originales tenían la reputación de proteger a las especies más débiles, no de conquistarlas. Cuando aparecían amenazas externas, otras civilizaciones buscaban el liderazgo de la humanidad. Sara asintió. Ese es el modelo que debemos seguir. Volvernos lo suficientemente fuertes como para defender la galaxia, pero usar esa fuerza para proteger a otras especies, no para dominarlas. El almirante Rodríguez se sentó de nuevo. Entonces, ¿qué proponen exactamente? Sara mostró otra pantalla con un plan detallado. Establecemos una instalación de investigación secreta y comenzamos el proceso de restauración genética en voluntarios. Usamos la tecnología archivada para construir armas y defensas avanzadas. Y empezamos a preparar silenciosamente a otras especies para lo que se avecina. ¿Cuántos voluntarios necesitaríamos? Elena hizo los números. Basado en los registros históricos, probablemente unos 10.000 humanos completamente restaurados podrían coordinar la defensa de toda la galaxia. La capitana Chen pensó en la magnitud de lo que estaban discutiendo. ¿Y si nos equivocamos, si la invasión no llega, o si los humanos restaurados deciden que prefieren ser dominantes? Entonces lidiaremos con esos problemas cuando surjan, dijo Sara. Pero si no hacemos nada, la galaxia muere. El almirante Rodríguez tomó la decisión. Contactaré al Consejo de la Tierra en privado. Necesitaremos su aprobación para algo tan significativo. ¿Y si dicen que no? Preguntó la capitana Chen. Sara sonrió sombríamente. Entonces los guardianes procederán de todos modos. Nos hemos estado preparando para este momento durante miles de años. Elena levantó la vista de su análisis de datos. Hay una cosa más. Los archivos contienen información sobre la tecnología y las tácticas de los invasores. Los humanos originales aprendieron a luchar contra ellos a través de prueba y error. No tenemos que repetir sus errores. Entonces tenemos una ventaja. Tenemos conocimiento. Que eso sea suficiente depende de cuán bien lo usemos. La capitana Chen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la tierra abajo. Miles de millones de personas vivían allí, sin saber que toda su forma de vida podría cambiar pronto para siempre. Si hacemos esto, dijo, no hay vuelta atrás. La humanidad nunca volverá a ser la misma. La humanidad nunca debió ser la misma, respondió Sara. Fuimos modificados para ser pacíficos y débiles. Quizás es hora de recordar lo que realmente somos. La capitana Chen se volvió hacia el grupo. Entonces hagámoslo. Pero hagámoslo bien. Nos volveremos lo suficientemente fuertes para proteger la galaxia, pero lo suficientemente sabios como para no amenazarla. Elena comenzó a empacar su equipo. Comenzaré a analizar la tecnología de restauración de inmediato. El almirante Rodríguez se levantó. Y yo comenzaré el proceso político para obtener la aprobación de este proyecto. Sara caminó hacia la ventana y miró las estrellas. La flota de invasión llegará al borde exterior en 3 años. Necesitamos estar listos. Mientras la reunión se disolvía, la capitana Chen sintió el peso del destino sobre sus hombros. La humanidad estaba a punto de reclamar su derecho de nacimiento como protectores de la galaxia. La pregunta era si serían dignos de esa responsabilidad. A lo lejos, invisible para todos excepto para los sensores más avanzados, una flota alienígena continuaba su inexorable avance hacia la galaxia. Habían destruido innumerables civilizaciones antes y no veían razón por la cual esta galaxia sería diferente. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban.